Listo. Ya, entonces verás, justamente ya estaba revisando esta parte de los antecedentes, ahí queda bien eso, está tal cual. Déjame compartir pantalla, justamente tenía aquí tu documento. Me confirma si ahí le ves, por. Sí. Ya, listo. Entonces, bueno, aquí en la parte de los antecedentes, te faltaría únicamente de dónde sacaste esta información. O sea, ¿recuerdas, como te dije, las referencias? Sí. Entonces solamente eso les faltaría, te faltaría aquí. O sea, toda la redacción está bien, dime. Dije, pero yo le puse, sería, ¿no? Esta es la referencia de Cariba, que dice Evelyn Alexandra Silva Centeno en el 2015, Ya, o eso le chévere, debo poner sí, abajo. ya. A ver, estaría, a ver, esto está mal puesto aquí, porque esta parte debería ir primero acá, ¿sí? Entonces aquí solamente cambiarías la redacción un poquito, por ejemplo, en un primer trabajo, titulado Sistema de Evaluación Académico, justamente acá del Ecuador, y aquí iría la referencia. ¿Sí me cachas? Ahí. Pero Sí, la, sí, sí. ya, pero la referencia debería ir puesta por acá, o sea, por el mismo Word. O sea, tú vas acá, referencias, insertar sitio, y ahí le insertas tú. Sí, por ejemplo, verás, tienes esto, ¿no es cierto? Entonces, para insertar la nueva cita, déjame ver si el... Quiero que él también escuche esto, porque si no, déjame revisar. Le llamo Inge. Participantes, no, ya le escribí, pero me dice que se está demorando en cargar el Office, digo, el Zoom. Esperemos que se conecte ya, para explicarles de una vez a los dos, porque luego el uno escucha, el otro no escucha y luego ya no hace, ¿ya? Entonces, esperemos explicarte, para explicarles todo de una vez. Listo, Inge. Inge, mira, Dime, del proyecto que estamos haciendo con los chicos, ¿ya? Enrique Trujillo nos hizo, digamos, de lo que usted nos dijo que hagamos tipo con botoncitos. ¿Ya? Dijo que no le pongamos los botones, sino en el menú mismo que salga en alumnos, le ponemos clic en alumnos y que salga tipo una lista, pero ahí mismo dentro del menú, que no le hagamos en otra. Ah, ya. Sí, también podría ser una opción. Podrían hacerlo de esa manera también. Sí, Jay nos dijo que tenemos que, antes debe primero salir lo que es la inscripción, si es que debemos, digamos, nosotros pusimos una lista de, o sea, las 5 interfaces que va a salir, pero dijo si es que algún padre de familia, digamos, alguna psicóloga va a la segunda interfaz directo, tiene que salir un mensaje que no puede ir a esa interfaz, sino debe ir a la principal primero, para que se guarden los datos. Igual nos dijo que en una parte dijo que era en la pantalla principal, que cuando le pongamos guardar, que se guarde ya, así de todita la información, de todita la interfase del estudiante. Y de ahí, ya. al momento que nosotros le demos siguiente a la otra interfaz, que aparezca en el título, arriba del título, que aparezca ahí el nombre del estudiante, a quién se le va a dirigir todos esos datos. Ya, Algo así nos explicó. ya. A ver, con respecto a esto de la validación de interfaces, estaría bien por ese lado. Las validaciones todavía no la están haciendo, es más solamente lo que es la interfaz. Las validaciones ya van a ser más adelante. También van a validar los campos, que solo si es que pide cédula, que los números sean solamente 10 números. O si les pide un campo de nombres, por ejemplo, en el nombre solo aceptaría letras. Todas esas validaciones ya lo van a realizar. ¿Ya? Entonces, sí estaría correcto porque, por ejemplo, para lo que es la inscripción de un alumno, debería ir por pasos, o sea, primero a la ventana 1, directo a la ventana 2, luego a la ventana 3, luego a la ventana 4, ¿ya? Entonces, siempre va a tener un orden, ¿no es cierto?, para insertar la información. Entonces, ¿qué sucedería si ustedes no ingresan
o la psicóloga se equivoca y no ingresa la interfaz de la página 1 o de la ventana 1 y se pasa directo a la 3. Eso solo podría ser cuando ya haya un registro ingresado del alumno, ¿sí? Entonces, sí sería una forma de validar, hacer o obligarle al usuario que ingrese en orden, primero en la ventana 1, luego una vez que llena eso, pum, se habilita la segunda pantalla y así sucesivamente hasta que termine de ingresar todo el proceso o toda la información del estudiante, ¿ya? Esa parte que me dices de a dónde se debe dirigir o que o sea, cada interfaz va a tener un botón de guardar. O sea, vas a guardar primero, guardas y se activa la otra ventana. Guardas y se activa la otra ventana. Guardas y se activa la otra ventana. ¿Ya? Entonces, lo que no comprendo, no te entendí muy bien, es eso del nombre del alumno que tiene que salir, a dónde se va a dirigir. O sea, eso no te entiendo. No sé si me puedes explicar un poco más. Ya verá, digamos, en el... Sí, puedo rayar la pizarra, ¿cierto? Déjame ver si tienes el permiso. Pero tienes el permiso, Raya, nomás. Sí, verá, digamos, aquí va el título, ¿sí? Ya, espérate. Déjame Ya, ponerte en un hoja en blanco. ya Ya, verá, listo. aquí está el título, ¿cierto? O sea, el título de la interfaz. Ya, la Dijo ventana que principal. no, o sea, ya digamos, nosotros ya le guardamos toda la información de la ventana principal, Ya, ya todito esto. Dijo que ya al momento que nosotros guardemos en la ventana principal, cuando ya, ya demos siguiente de esta ventana, la información que guardamos aquí, digamos, tipo el nombre del estudiante, nombre y apellido del estudiante debería aparecer aquí. Como se nos dijo de la cédula, que debemos poner en toda la interfaz de la cédula para ver a dónde se va dirigiendo la información. ya. Y el Inge Trujillo nos dijo que le hagamos el tipo que salga aquí ya el nombre del estudiante, a quién va dirigido toda esta información que vamos a guardar. El nombre Y del así, estudiante, o sea, claro, ya, o sea, y así poner otra vez el número de cédula. ya, pero es que ¿cómo sabes el nombre del estudiante si no le relacionas con el número de cédula? O sea, es como Que es, poner tu nombre, pero yo sé, ¿cómo sé cómo tú te llamas? claro, por eso le explicamos al Inge, pero nos dijo que, o sea, debemos hacer digamos, toda la información que se guarda en la pantalla principal ya se guardó, digamos, ya se guardó. Y de ahí, con lo que ya está guardado, toda la información del estudiante, con lo que va en la pantalla principal, con esa información deben relacionarle. Bueno, así le estaba explicando al Vázquez, yo medio escuché, que esto le debe relacionar, que aquí en las demás interfaces ya le aparezca el nombre del estudiante a quien se va dirigido todo esto. Ya, todavía no te comprendo del todo. Verás, mañana yo voy a ir al instituto, de ahí para que me digan, ¿ya? Ay, Porque ya hay para que me explique. Esa parte de la validación, sí, todavía no entramos a validación, pero está correcto eso que dijo que no puede irse a la tercera ventana sin primero pasar por la primera y la segunda. Entonces, de cierta forma, tenemos que ir en orden, o sea, hacerle al usuario que ingrese la información en orden. Primero la ventana 1, luego la ventana 2. Guarda la información de la ventana 1, automáticamente se habilita la ventana 2. Guarda la información de la ventana 2 y automáticamente se activa la ventana 3 y así sucesivamente hasta que termine todo el proceso de ingreso de información. ¿Sí? Esta parte de los nombres estaría correcto, pero ¿cómo sabes o cómo obtienes el nombre del estudiante? A través del número de cédula, porque pueden haber, por ejemplo, dos estudiantes con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo sabes tú de la información de quién es? O sea, de cuál mismo es. ¿Ya? Entonces, eso de ley con el número de cédula. Con el número de cédula nosotros podemos ya buscar el nombre, o sea, ponemos el número de cédula y automáticamente ya saldría lo que es la información de ese estudiante en particular. Entonces, el número de cédula de ley, eso sí pienso que va de ley dentro de lo que son las interfaces. Porque luego tú no tienes o no sabes cómo, con cuál o de a qué alumno estás llenando la información, ¿ya? Entonces, bueno, mañana yo voy al instituto en la mañana por esto por esto que hubo por esto que hay de las defensas de tesis. Y ahí ya conversamos de esto, ¿ya? ya, Ya, no hay problema. Esperemos de Altamirano. ya se conectó. Ah, ya, Ya, chévere. muchas gracias. Ya, a ver, ahora sí. Listo, verán.
Primero, antes de comenzar, señor Altamirano, todavía no me envía lo que son las correcciones que le pedí de los antecedentes y todavía no me envía lo que es la definición del problema. Eso estoy Ya le envío esperando todavía. ahora. Tienes Ya que le enviar envío para ahora. poder corregir, por favor. Hasta el Sí, 19 de este mes, el 19, bueno, esta semana, el viernes 19, tienen que subir ya la parte de la justificación, que es justamente lo que vamos a revisar en este momento, ¿ya? Entonces, verán, estaba yo comentando con el señor García justamente la parte de los antecedentes que me había mandado, y también la parte de lo que es, aquí te has equivocado, aquí es 1.2, sería definición del problema, déjame verificar, planteamiento del problema, sería aquí. Planteamiento del problema, ¿ya? Listo. Ya, entonces lo que yo le estaba explicando acá al señor García, justamente de los antecedentes, esta redacción está bien. ¿Qué es lo que hace falta aquí? Es los, las fuentes, ¿ya? Si ustedes le ponen así, sin fuente, tal cual como están los párrafos, así sin fuente, eso quiere decir que esto ha sido inventado por ustedes, o sea, ustedes hicieron esto, ustedes hicieron la investigación, por lo tanto no necesitan hacer referencia al autor original de este párrafo de acá. Está bien, ustedes leen, ¿no es cierto? Y hacen el resumen y ponen aquí, pero esto obviamente tuvieron la idea de un trabajo externo, que en este caso es de esta señorita, ¿ya? Entonces aquí lo que falta es cambiar un poquito la redacción, ¿sí? Como yo le había dicho acá al señor García, esta parte de aquí debería ir al último del párrafo, ¿ya? Y aquí la redacción sería, por ejemplo, en un primer trabajo llamado, por ejemplo, Sistema de Evaluación del Desempeño Académico, a los docentes, etcétera, 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 de la Universidad Central del Ecuador, ¿ya? Realizado para optar el título de ingeniero informático, aquí debería ir la cita como tal. La cita no debe ser ingresada por ustedes de manera manual. La cita deben hacerlo por aquí, por el mismo Word, en la parte de referencias, en la parte de citas. Ustedes ponen en la parte de acá administrar fuentes, ¿no es cierto? Y aquí, como les expliqué, ponen nuevo, ¿ya? Aquí, déjenme verificar. Ya, aquí ustedes deberían ingresar la información de dónde sacaron. En este caso podría ser, por ejemplo, supongamos que sea un documento de sitio web, por ejemplo, ¿ya? Entonces el autor, tal cual, tienen que escribir tal cual como se pone aquí en el ejemplo. Dice primero apellido, coma y luego nombre. Si son dos autores, sería primero apellido, coma, nombre, punto, coma, apellido, coma, nombre, tal cual como se indica aquí. Como acá solamente es una única autora, una única persona, aquí sería de la siguiente manera. Se llama Alcibar. Tenemos que seguir con la misma, el mismo ejemplo de la parte de acá abajo. Entonces sería primero apellido, coma, luego nombre, sería en este caso Evelyn, ¿ya? Sería Evelyn. Acá en el nombre del sitio web, supongamos que fue del repositorio de tesis de la ESPE, por ejemplo, ¿ya? Aquí el año de la investigación dice que es en el año 2015, ¿ya? Aquí, ¿qué más? Aquí también sería el mes de la publicación de este trabajo. Supongamos que fue en febrero, ¿ya? En febrero del 2015. Esa información sacan del mismo documento de donde están consultando esta información o de donde van a leer, ¿ya? El día, esto lo pueden obviar, ¿sí? En caso de que no haya, no importa si queda vacío. Y la URL sería la URL o la página web o la dirección web de donde sacaron este documento de aquí, ¿ya? Entonces acá en la URL podrían poner cualquier, bueno, la dirección web de donde sacaron ese documento. Por ejemplo, acá, ¿ya? Aceptar. Y con eso ustedes crean ya la fuente. ¿Cómo insertarían aquí para que no ustedes no pongan manualmente, tengan que escribir el nombre, apellido y el año? ¿Cómo insertan? Simplemente se van a la parte de referencias, insertar cita, y aquí ya está. Alcibar Evelyn, ¿ya? ¡Pum! Y queda así. Esta sería la fuente que ustedes deben utilizar, ¿ya? Lo mismo sería para este
párrafo de aquí, ¿ya? Lo mismo sería para el párrafo que está más abajo, sino que en este caso sería otra persona. En este caso sería Pérez Eduardo 2011. ¿Sí? No sé si hasta ahí quedó claro. Las referencias deben hacerlo de esa manera, por favor. Dije una pregunta. Y si es Dime. que, digamos, o sea, ya esa investigación le saqué de internet, pero en PDF, igual le copiamos ¿cómo es? El link del Le CPDF. copias, sí, le copias la dirección del PDF. Ajá, le copias la dirección. Sí, en este caso, igual, ahí tienen que ir jugando con las fuentes. Ya, ustedes ponen administrar fuentes, nuevo, y tienen que verificar de qué tipo es o qué tipo de fuente bibliográfica es la que van a utilizar. Por ejemplo, aquí dice, miren, libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, actas de conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, medios electrónicos, arte, función, película, depende ya de ustedes y del documento que ustedes encontrar. Por lo general van a ser libros, van a ser, por ejemplo, una sección de un libro, ¿ya? O a su vez, un sitio web o un documento de un sitio web, ¿ya? Eso nada más. Van a utilizar esta parte de aquí y asimismo, como les indiqué, van a insertar lo que son las referencias, ¿ya? Esto sí de ley tiene que haber en su documento, porque si no está en el documento, este, básicamente fuera como que si es de su autoría, ¿sí? Básicamente están haciendo plagio, ¿ya? Entonces, de ley, debe ir las fuentes, tal cual como les acabo de explicar. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Hasta ahí todo claro. Sí, así. Y Ya, chicos, o sea, dime. esto de esta referencia deben poner en cada párrafo. En cada párrafo, sí. Aquí, por ejemplo, colocarías también al CIBAR acá abajo, porque es del mismo trabajo, ¿no es cierto? Luego acá abajo, en este de aquí, sería esta persona, cambiando obviamente la redacción similar a como les expliqué en un inicio. De igual manera acá abajo y al último también, o sea, dependiendo ya de la persona que realizó ese trabajo. Cambiaría la fuente, obviamente, ¿sí? Y lo ingresan de esa manera. Como les acaba de explicar, por medio de referencias, primero administran fuente, crean una nueva fuente y aquí en insertar cita va a aparecer todas las fuentes que ustedes están agregando. Y de ahí van ingresando, nada más, van seleccionando la fuente respectiva y le colocan al final de cada párrafo. Eso, chicos. Sí, hasta ahí claro entonces. Hasta ahí todo claro. Ya. El Sí. planteamiento del problema. Como yo les había comentado ese día que nos reunimos ahí, el planteamiento del problema es justamente a lo que ustedes van a atacar, lo que ustedes van a solucionar con su proyecto, ¿ya? Entonces, como nosotros habíamos hablado de lo que es evaluación docente, ¿cuáles son los problemas de ese proceso de evaluar al docente, de cómo se estaba llevando antes? Entonces, ahí conversando, ya dijo, no, sí, uno de los inconvenientes es que se realiza en formatos de Excel. Chévere. Además, a veces puede perderse la información porque no se guarda o los archivos a veces no se guardan correctamente por parte de los estudiantes. Ese es otro problema, ya dentro del mismo proceso, ¿ya? Otro de los problemas que puede haber es que para poder sacar los resultados de la evaluación se tiene que hacer un análisis individual. Entonces las personas a cargo tenían que estar contando los resultados, cuántas personas pusieron X en un indicador, cuántas personas tuvieron X en otro indicador. Entonces también la demora de los resultados o los resultados toma bastante tiempo en sacar. Entonces ese es el problema principalmente, ¿ya? Ese es el problema. Entonces ustedes dentro de su proceso, dentro de lo que tienen que hacer es identificar el problema al cual ustedes van a atacar. Por ejemplo, en la evaluación docente ya les había mencionado esos problemas. Aquí yo cambié unas cositas dentro de tu redacción, ¿sí? Son cosas mínimas que cambié para que se vea mejor la redacción. Si tú ya le ves ahí en la pantalla, yo le puse que en la institución, específicamente en los periodos anteriores al 2021, se veía el inconveniente el momento en que los estudiantes evaluaban a los docentes, ya que para ello debían subir a un laboratorio. Cada computadora tenía cargado un formato en Excel en donde se encontraban todos los parámetros a ser evaluados. El mismo se debía guardar con los apellidos, nombre, carrera, semestre de cada uno de los estudiantes.
Otra persona debía ir guardando en un dispositivo de almacenamiento todos los archivos de los estudiantes que acababan la evaluación. Esto producía el inconveniente de pérdida de información, ya que algunos formatos no se guardaban correctamente. Además, había un enorme retraso para obtener los respectivos resultados, ya que cada archivo debía ser analizado de manera individual. Justamente, para el planteamiento del problema, ustedes tienen que describir en sí lo que llevó a ese problema, tal cual como se tiene acá. Dan una especie de introducción. En la institución se realiza lo que es la evaluación docente, especialmente en periodos anteriores al 2021, se realizaba de esta manera, lo que producía tales problemas, que en este caso se demoraban en obtener los resultados, había pérdida de información, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace el planteamiento del problema. Tienen que dar una especie de introducción, especificar bien las causas que llevó a ese inconveniente, ¿ya? En este caso, las causas que llevó al inconveniente de pérdida de información y también de lo que es los resultados, que se demoraban los resultados, ¿cuál es? Es simplemente la utilización de Excel, porque habían bastantes formatos, los estudiantes a veces ni siquiera guardaban los datos completos, etcétera, etcétera. Entonces había pérdida de información, los resultados se demoraban en sacar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el planteamiento del problema en el caso de los horarios? Igualmente, en el Instituto Superior Mayor Pedro Traversari, los horarios se realizan por medio de vicerrectorado. En base a esos horarios, cada coordinador de carrera realizaba realizaba los horarios en un formato en Excel, en donde se asignaba las horas de laboratorio dependiendo de la materia, ¿sí? Porque, por ejemplo, no le vas a asignar laboratorio a metodología de la investigación, sino, por ejemplo, laboratorio a lo que es lenguaje SQL, laboratorio de sistemas de gestión de base de datos, laboratorio a programación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema que te dijo el ingeniero Trujillo? Ahí, del proceso de generar los horarios. ¿Cuál es el problema básicamente ahí, señora Altamirano? Claro que se estaban en el, ¿cómo es? En el Excel, que estaban ahí ingresando la información por el Excel y ahí a veces había el inconveniente que a veces algunos profesores coincidían ahí. ¿Ya? Listo. Entonces ese sería el problema principal, sería algo similar a aquí. Aquí también se está utilizando formatos en Excel, ¿sí? Para poder hacer la evaluación. En tu caso también sería primero el problema sería que, ¿cómo es el proceso de los horarios? Te dijo que los horarios se asignaba primero desde vicerrectorado, ¿no es cierto? Ajá, Vicerrectorado hacía los horarios, ¿no es cierto? Y en base a esos horarios, cada coordinador de carrera asignaba horas de laboratorio a cada una de las materias, ¿no es cierto? A cada uno de los profesores. ajá, Eso lo hacían en formato en Excel, Excel. ¿ya? Ya listo. Y ahí sí tendrías que aclarar una cosa, ¿sí? Eh, Se utilizaba de esa manera y no se encontraba ningún inconveniente de cruce de horarios, debido a que la cantidad de alumnos que maneja el instituto actualmente no es mucho, no supera los 200 alumnos. Por lo tanto, no había el inconveniente de que haya cruce de horarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en un caso de que el instituto crezca, ¿no es cierto? Ahí sí se van a dar esos inconvenientes de realizar los horarios de manera manual, solamente utilizando un formato en Excel, ¿ya? Entonces, básicamente ese es tu problema. Cruce de horarios, manejo en hojas de Excel, y también uno de los inconvenientes sería que la parte de vicerrectorado también se equivoque al momento de generar los horarios. Porque, por ejemplo, si se equivoca en generar horarios vicerrectorado, ya de por sí los horarios que asigne cada coordinador para laboratorio también van a estar mal, porque desde vicerrectorado no estuvieron bien hechos. No sé si vicerrectorado ocupa ese programa que te había mencionado a ti para producir los horarios, o Claro, también vicerrectorado, o también vicerrectorado hace los horarios así manual. eso me dijo que el Inge que hacían ahí en el ABC, ABC Ya en por eso, CP. ya listo. Ya, ya, no sé si ahí te quedó claro el planteamiento del problema. Como te digo, actualmente no hay inconveniente, porque no hay muchos alumnos. Pero ¿qué sucede si de aquí al otro año los alumnos que eran 200 ahorita son 1000 en el siguiente año? Ahí sí va a haber esos inconvenientes, ¿sí? Entonces debes generar la redacción para hacer notar justamente eso. Actualmente no se tiene, pero el instituto busca siempre seguir creciendo. Por ende, si los alumnos van creciendo, el número de alumnos va creciendo, obviamente va a tener estos inconvenientes, cruce de horarios o horarios mal asignados,
debido a que se generan o se realizan manualmente por formatos de Excel. ¿Ya? Entonces eso tienes que describirlo acá. No sé si ahí quedó claro. Planteamiento del problema. Sí, Inge. Ya, por favor, eso tienes que hacer. Si es que tienes así, coges y envías. Caso contrario, le realizas las modificaciones y le envías, por favor, al apartado que ya está en el aula virtual. ¿Ya? Yep. Eso, listo. Entonces, como yo le comentaba al señor García, no hay un límite en el que ustedes puedan generar el planteamiento del problema. Aquí, por ejemplo, le salió 2 párrafos medios grandes. Está bien, no importa. Con tal que ustedes describan el problema de manera detallada, ¿sí? Para que no quede ninguna duda o por ahí algún cabo suelto que le quede todavía inconcluso o confuso a la persona que va a leer su proyecto, ¿ya? Entonces, eso. Listo. Y ahí nos quedaría solamente la parte de la justificación, ¿ya? La justificación va de la mano con el planteamiento del problema. ¿Por qué yo les digo esto? En la justificación, nosotros tenemos que explicar cómo se va a solucionar el problema planteado, qué impacto va a tener, si es que es a corto, mediano o largo plazo, cuáles son los beneficiarios de su sistema, el interés de su sistema, la utilidad y la novedad del proyecto que ustedes van a realizar. Por eso yo les digo, la justificación va de la mano con el planteamiento. Ustedes en el planteamiento del problema describen el problema de manera detallada y en la justificación ustedes describen la manera en cómo van a solucionar los inconvenientes que encontraron en el punto 1.2, ¿ya? Valga la redundancia en el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces aquí ustedes deben explicar cómo van a solucionar ese inconveniente que encontraron, ¿ya? Básicamente ustedes van a solucionar ese inconveniente con la creación de un sistema para la evaluación docente, en el caso de la evaluación docente, ¿ya? En el caso de los horarios, la construcción de un sistema de asignación de horarios de laboratorios y talleres del instituto. Esa es su solución a ese inconveniente. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que es en el caso de lo que es el planteamiento del problema de la parte de la evaluación docente. Entonces, ¿cómo sería ahí la justificación? La justificación podrían hacerlo de esta manera. ¿Sí? Tienen planteamiento del problema, luego bajarían acá, sería 1.3, ¿no es cierto? Aquí sería justificación. Justificación. Listo. En la justificación irían así, ya. Algo más o menos así. Ya. Con la construcción de un sistema para la evaluación docente, ¿ya? Dentro del ITSPET se pretende mejorar este proceso, algo así. Ya, con la construcción de un sistema para la evaluación docente dentro del ISPET, se pretende, un momentito, ya, se pretende mejorar este proceso. En cuanto a pérdida de información y análisis de resultados, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tendrían más o menos que describir también lo que va a tener de manera general su proyecto. Ya, por ejemplo, yo al señor García le había dicho, ese sistema tiene que ser parametrizable, o sea, tiene que tener, por ejemplo, un módulo en donde se realizar, eliminar, editar los indicadores que se van a evaluar en ese periodo, porque puede haber que en un periodo ya no se califique un cierto aspecto, pero en el otro periodo se califique algún parámetro adicional, ¿sí? Entonces acá podrían poner, este sistema permitirá la mejor construcción de formularios o la mejor, sí podría ser la mejor construcción de formularios para la evaluación docente a través de la edición, actualización y eliminación de nuevos, ya que la evaluación docente va cambiando cada año en base a los reglamentos de la educación superior, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí la justificación, ustedes redactan la manera en cómo van a eliminar o a solucionar todos los problemas que pusieron aquí en el planteamiento del problema. No sé si ahí les quedó claro. De igual manera sería con la parte de los horarios.
De igual manera, con la construcción de un sistema para la asignación de horarios a los laboratorios y talleres del Instituto Superior Mayor Pedro Traversari, se pretende el proceso de asignación de horarios y eliminar inconvenientes de, por ejemplo, horarios repetidos, por ejemplo, me invento, o cruce de horarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí más o menos vas describiendo lo que tiene o lo que va a tener tu programa. Por eso te mandé a que consultes de ese programa ABC, si es que tenías la posibilidad de descargarte y ver cómo funciona. Claro, No sé si se viste. ahí estaba ¿Ya? buscando. Encontrar, No, todavía. yo ya encontré. Ya encontró. Ahí dice download, no, el trial nada más. Ya te envío por la parte de del proyecto. Ya, Bajas y en la parte de abajo dice download no. Es un trial, o sea, es gratis. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí le ves las opciones que tiene, lo que necesitas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, verán, ya, en el planteamiento del problema, básicamente era definir, describir correctamente el problema como tal. ¿Ya? Y en la justificación ustedes van a redactar cómo van a solucionar ese inconveniente que describieron en el 1.2, que es el planteamiento del problema. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Aquí también, dentro de lo que es la justificación, ¿ya? ¿Qué impacto va a tener su proyecto? Es decir, si es a corto, mediano o largo plazo. En el caso de los horarios y diciendo, mencionando esta parte de que hoy por hoy no hay problema, porque los alumnos no son muchos, ¿ya? Teniendo esa idea en mente, ¿cuál sería el impacto de tu proyecto, de los horarios? ¿Corto, mediano o largo plazo? Sería a largo plazo. Exacto, sería a largo plazo. ¿Por qué? Porque el instituto todavía no tiene alumnos. Y para que llegue a una cantidad de 1000 alumnos, le va a tomar tiempo, ¿cierto? Entonces, tu proyecto va a tener un impacto a largo plazo. Esa redacción también deben colocarle ahí en la justificación. Ya, ¿cuáles van a ser los beneficiarios de tu proyecto en el caso de los horarios? Los docentes o la institución. En sí, en sí no sería toda la institución, porque recuerda que la institución está conformada por administrativos que no tienen nada que ver en los laboratorios y las clases, ¿ya? Ah, Entonces, dentro del instituto, ¿cuáles serían los beneficiarios? los Docentes y docentes y estudiantes, estudiantes. exacto, del ISPEC, ¿ya? ¿Cuál sería el interés de este proyecto? Sería básicamente que es un sistema que va a ser desarrollado mediante tecnologías web, ¿ya? En donde no se necesita tener instalada la aplicación de manera local en cada una de las computadoras de los docentes, sino que como es tecnología web, ¿no es cierto? Los docentes van a poder ingresar a la URL o a la dirección en donde va a estar colgado el sistema, ¿no es cierto? Y van a realizar la asignación de los horarios, configurar horarios, etcétera, etcétera. No es necesario que, por ejemplo, los docentes estén metidos en la institución para poder utilizar ese sistema de horarios. No es como, por ejemplo, las calificaciones. Para nosotros poder pasar notas, no es que podamos hacer desde la casa. Tenemos que ir al instituto porque solamente en el instituto se abre el sistema. Ese sería el interés, no solamente para la parte de los horarios, sino también para la parte de la evaluación docente. ¿Ya? Ese sería el interés. ¿Cuál sería la utilidad? La utilidad es que con el sistema web ustedes van a poder facilitar, ¿no es cierto?, de mejor manera lo que es la evaluación docente, también lo que es la asignación de horario, ¿ya? Sí, y la novedad del proyecto básicamente sería algo similar a lo del interés. La novedad es que está hecho también en un sistema o va a utilizar tecnologías web, que va a estar colgado en el Internet y en sí el docente va a poder ingresar a ese recurso en cualquier parte, no solamente dentro del instituto. No sé si me hago entender. Como les comentaba, no es como el sistema de notas, que se tiene que ir obligatoriamente al instituto para pasar ahí las notas, porque no se puede ingresar, por ejemplo, de mi casa, ¿ya? Entonces, la utilidad también se daría porque por esto de la pandemia, ¿sí? Es mucho mejor automatizar procesos que se hacen de manera presencial, por ejemplo, ¿sí? Hacerlo de manera virtual. Con eso también ustedes están cuidando la salud de los estudiantes, cuidando la salud de los docentes. Lo mismo en la parte de la evaluación docente.
sea, ¿qué pasaría si no se tiene todavía esta parte del sistema de evaluación docente, ¿sí? Y se hace de la misma manera que los anteriores. Si ustedes se acuerdan, eran bastantes alumnos, se hacía bastante conglomeración de alumnos, ¿sí? Y no se respetaba tal vez lo que es distanciamiento, etcétera, etcétera. Y eso es poner en riesgo también a las personas que van a evaluar al docente, ¿sí? Entonces, ahí en justificación explican toda esa parte, ¿ya? ¿Cómo van a solucionar el problema planteado? ¿Qué impacto va a tener su proyecto, si es a corto, mediano o largo plazo? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? ¿Cuál es el interés, la utilidad y la novedad? ¿Ya? Eso, no sé si tienen... Ahí la redacción ya depende de ustedes. Tienen que hacer una redacción correcta, una redacción que se entienda, ¿ya? Eso. En el caso de la parte de los horarios, ¿cuál va a ser el impacto, señor García? ¿Corto, mediano o largo? Largo plazo, pues bien. No Porque, sería a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo, según tú? a ver, déjame. Ah, no, sería mediano plazo o corto. Entre corto y mediano, porque, como te digo, la evaluación docente se realiza independientemente del número de alumnos, se realiza cada semestre, cada periodo académico. Entonces, ¿quién quita que tú ya acabes este proyecto, este periodo, y para el otro ya estén utilizando tu proyecto? Entonces, sí sería un plazo a corto, mediano plazo, ¿ya? De igual manera, los beneficiarios, ¿cuáles serían los beneficiarios? También sería Estudiantes y docentes. estudiantes, docentes, sería también, sí, estudiantes y docentes. ¿Cuál sería el interés que va a facilitar la evaluación docente? ¿Cuál sería la utilidad? ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad de tu proyecto? Que va a ser un sistema parametrizable, se va a utilizar tal tecnología, va a ser de fácil uso, interfaces sencillas, minimalistas, etcétera, etcétera. Fácil de comprender para los estudiantes, ¿sí? Para que no tengan ningún inconveniente a la hora de evaluar, lo mismo los docentes, etcétera. Y la novedad del proyecto, al igual que el interés, como les comentaba, va a ser un sistema basado en tecnología web, la cual va a poder ser ingresada por cualquier persona dentro de lo que es el Internet, ¿ya? Evitándose ir de manera presencial al trabajo, etcétera, etcétera. La redacción ya depende de ustedes. Yo solamente les doy ideas, ¿ya? Eso, chicos. Hasta aquí la justificación que me tienen que presentar para pasado mañana, el 19. Ya está el espacio en el aula virtual para que puedan subir. De igual manera, señor Altamirano, Ya, suba por favor las partes que faltan, las correcciones que le mandé a hacer. Y por cierto, no sé si ya conversó con mi amigo. ya, Inge, ¿Qué te dijo? ya conversé ya. A ella me ¿Qué te dijo dijo? que a ver que a ver que consiga todo bien los datos y de ahí sí que le diga, ¿Ya? ¿Te habló de precios o algo? ajá, ¿Ya? sí, ya me ¿Sí está dijo, cómodo o no? claro, 400 me dijo Inge, 400. ajá, ¿Ya? Es que sí es un sistema medio claro, complicado. claro. Hice una Ujú. pregunta. Y está más o Dime. menos, como soy ingeniero, más o menos, ¿cuánto está poniendo así en realizar mi aplicación web? ¿Cuánto más o menos debe usted? Es que igual, 400, porque lo tuyo también tiene bastantes módulos. Entonces No, sí, sería unos 400 más o menos. No sé cuánto te dijeron a ti. es que todavía me dijeron que tengo que averiguar qué mismo es. Yo le dije, yo ya conversé, me dijo, pues quiero toditos los requisitos de cómo se va a tratar eso, ahí para ver el precio, me dijo. Para ver precios, depende, pero yo sí le veo unos 400. Ojalá no te cobren más de eso. Ah, Ya, yo, pero bueno, dime. unos 450 máximo de pagar. Ya sí, ya, está bien. O sea, es que eso es lo que vale. En otros lados les han de cobrar más. Como te digo, en esta parte de mi amigo, en el caso de los horarios, él sí sabe también bastante. Entonces, o sea, prácticamente es trabajo garantizado. Él sí conoce de todo esto, entonces, eso, eso. Entonces, por eso apurémonos haciendo esta parte. Hay que igual seguir yendo al instituto. Tienes que hacer ese estudio de campo, verificar, como te digo, o sea, tienes que hacer un proceso que se llama de comparación o benchmark. Eso sí les hablé alguna vez. Tienen ustedes que hacer un proceso de comparación. Si a ustedes les mandan, por ejemplo, hacer un proyecto, en este caso un sistema para la evaluación docente, entonces, ¿qué es lo que hago? Y es de sentido común, es buscar otros sistemas de evaluación al docente que ya estén hechos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué módulos nomás tiene?
Y en base a eso ya tengo más ideas para yo realizar mi proyecto. Lo mismo con la parte de los horarios. Si necesito un sistema para asignación de horarios, entonces hago benchmark, comparación. Busco otros sistemas que hagan lo mismo, asignación de horarios, para ver qué tiene, qué opciones tiene, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y en base a eso se podría realizar también tu proyecto. Entonces, de esa comparación ya vayan haciendo eso ya, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer horarios, van a hacer lo que es evaluación. Entonces, ingresen en el internet, busquen en YouTube sistemas para evaluación docente, sistemas para asignación de horarios y vayan viendo cómo funciona. A eso se le conoce como benchmarking, un proceso de comparación. De esa manera, ustedes también van a tener una idea mucho más clara de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que van a necesitar realizar ahí en el proyecto. Eso tienen que realizarlo ya, ¿sí? Para que tengan una idea clara, porque solamente tenemos 3 meses y verán que el tiempo pasa volando, ¿ya? Entonces, por favor, eso, chicos. No sé si ahí tienen dudas. El proceso del benchmarking de ley deben hacer esa comparación. Tienen que buscar cómo funciona, qué es lo que tiene, y en base a eso ustedes ya van a tener una idea más clara de lo que van a hacer. Eso, chicos, por favor. No sé si tienen alguna duda. No, Inge. Señor Altamirano, ¿alguna duda tal vez? No, Inge. Por favor, los documentos que están todavía pendientes, suban a la plataforma. Suban a la plataforma. Solo estaba lo del señor García, por favor. Me falta usted, señor Sí, Altamirano, Inge. en base a lo que yo les comenté. Ya, entonces yo ya voy a dejar de grabar. Este video igual lo subo Fija, a YouTube. esta grabación va a Paso, tener, a ver si es que, así es que me puede pasar para ahí seguir componiéndole con las ideas que más o menos dijo. ¿qué? La grabación. Sí, la Ajá. grabación yo les voy a pasar. Sí. Ay, ay. Ahorita yo ya subo a YouTube la grabación y les pongo en el aula virtual, en la parte de la parte que dice, ¿cómo se llama? Acceso al aula virtual, creo que me parece que ese es un foro. En tutorías virtuales está. Acceso a las tutorías virtuales, ahí están van a estar todos los videos que yo les voy a ir poniendo y colocando de lo que nos vamos a reunir, ¿ya? Eso nada Ya, más. Inge. Si tienen alguna duda, si tienen alguna duda, me lo hacen saber para reunirnos el día de mañana. En caso contrario, creo que ya les expliqué todo. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Si no, ya no nos reunimos el día de mañana a tutoría. ¿Ya? Ahorita ya creo que les expliqué todo lo que necesitan hacer para el día viernes. Si tienen algún inconveniente o duda, me lo hacen saber para reunirnos mañana. Sí, eso nada más. Ya, eso nada más. Ya, chicos, si no tienen Ya, ninguna Inge. duda, entonces nos desconectamos. Por favor, señor Altamirano, suba lo que le falta. Sí, ahorita, ahorita ya. Porfa. Ya, ya listo, chicos. Ya, Inge. Entonces, bueno, con García nos vemos el día de mañana. Chao. Ya, hasta mañana, Inge. Hasta mañana.